el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Buenas noches, mis hermanos, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes de nuevo en este su programa Sentados en un café con Jesús y siempre disfrutando de un riquísimo café. Hoy vamos a tener un programa muy especial y va a ser directo al corazón. Saludos, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues como siempre, alegre, emocionado y expectante a lo que el hermano nos trae de verdad, ese mensaje, esa palabra viva. Mi hermana, ¿cómo estamos? Buenos días a todos, la verdad es que emocionada también de poder compartir con ustedes este momento y expectante también a lo que el Señor nos quiere hablar. Saludos, Yoli, bienvenida al programa, ratos de no tenerte acá, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios, muy bien, Roberto. Amén, saludos a Haroldo, allí un gran predicador también. Gracias. Bueno, y para comenzar este programa, cuéntanos, ¿quién es Yoli? Cuéntanos un poco de tu vida, tu caminar en el Señor, en qué grupo sirves. Queremos saber sobre ti. Bueno, mi nombre es Yoli de Ayala, estoy casada con Haroldo, mi esposo. Los dos servimos en el grupo San Juan. Tenemos ya casi 11 años de casados. Tenemos 2 hijos, una hija de 7 años que se llama Mariana y tenemos a nuestro chiquito de 2 años que se llama José Andrés. La verdad es que estamos felices de seguirle sirviendo al Señor y pues contentos también de estar en sus caminos. Amén, gloria a Dios. Bueno, y para iniciar este programa, como todas nuestras actividades, le vamos a entregar este programa al Señor. Amén. Bueno, nos ponemos en la presencia de Dios. Mi Dios, Padre amado, te damos gracias por este hermoso mensaje que vamos a tener ahora. Porque mi Dios, tú sabes que muchas veces nosotros hemos pasado desiertos, angustias, dificultades y no sabemos qué hacer. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Tú nos hablas a nuestro corazón, Señor. Te pedimos que hoy a esos hermanos que nos están escuchando, que están pasando dificultades, problemas, enfermedades, tú les hables a su corazón, mi Señor, para llevar tu mensaje de paz, de amor, de consuelo, mi Señor. Te damos gracias por Alejandro, por Yoli de Ayala, que hicieron su tiempo para estar en este programa, Señor. Y desde ya, Espíritu Santo, úngenos para que tú lleves ese mensaje a este pueblo, Señor. Hemos quedado reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira, Yoli, a mí me interesaba ese precioso mensaje que tú sacaste del profeta Oseas, ¿verdad? Sí, del profeta Oseas. Y cuéntanos cómo era el ambiente en ese tiempo. ¿Qué era lo que vivía este profeta? Bueno, sí, la charla se sitúa en este momento en el que el profeta Oseas está comparando al pueblo del Señor con una relación sentimental en la cual pues este Dios es el amante, bueno, fiel, y el pueblo de Israel lo compara con esta mujer infiel que se va con otros amantes, que se va con otros amores y cambia el amor de su amado, digamos, por otros ídolos, por otros dioses. Entonces el profeta Oseas en esta cita está haciendo esta comparación para situarnos a nosotros, ¿verdad? A los que les iba a llegar esa palabra, para poder ejemplificar ese amor y también ejemplificar esa infidelidad del pueblo de Israel. Súper, qué bueno, qué interesante, fíjate. Y muchas veces nosotros
podríamos pensar que no somos infieles al Señor, ¿verdad? Porque al final, así como el profeta Oseas menciona que Dios quiere una relación con su pueblo, igual es Dios con nosotros, ¿verdad? Que Dios quiere una relación con nosotros, pero nosotros quizás nos podemos volver hasta cierto punto infieles, ¿verdad, Yoli? Así es, nosotros en nuestro caminar con el Señor, pues Dios es siempre bueno, siempre es fiel. Y pues nosotros cuando vamos caminando en este desierto que es en realidad la vida misma, me ponía el Señor, ¿verdad? Que nosotros siempre estamos acostumbrados a pensar, estoy pasando un desierto, estoy pasando una prueba, pero en realidad nuestro caminar completo, hasta que lleguemos a la presencia de Dios, es ese lugar donde estamos caminando con el Señor, buscándolo en ese desierto que es cálido, pero no todas las veces es solitario. Entonces, en este caminar que nosotros tenemos con el Señor, pues sí, por supuesto que se dan muchos momentos en los cuales nosotros no le escuchamos, donde nosotros estamos escuchando otras voces, ¿verdad? Las voces del mundo, las voces de la carne, las voces del mismísimo enemigo que nos tienta, que nos habla, en lugar de escuchar la voz del Señor. Y todas estas voces nos distraen, nos hablan de los mismos temas, es decir, el Señor me puede dar una indicación y en el mismo momento Satanás, que Dios reprenda, me mete otro pensamiento en la cabeza. El mundo me invita a hacer otras acciones. Entonces, por supuesto que nosotros sí, a veces somos infieles con Dios. Y pues a consecuencia de estas infidelidades, de estos pecados que nosotros tenemos, pues vivimos las consecuencias que tenemos en este caminar. Así es. Y Alejandro, mira, yo te veo así con cara como que traes como 30 preguntas para Yoli. No, y no es mentira, si acá tengo la libretita ya, es más, hasta me tocó comprar otra, pues. No, y la verdad es que lo que estabas mencionando es algo bien interesante, la fidelidad. O sea, muchas veces nosotros creemos que serle fiel solo es a nuestra esposa, a nuestro esposo, o una relación antes de un matrimonio, ¿verdad? Pero también a Dios muchas veces le somos infieles. A Dios muchas veces también como que se nos olvida en quién creemos. Pero lo interesante, tal vez Yoli nos puede ayudar en este caso. Así como nosotros en un matrimonio llegamos a ser infieles a nuestra pareja o no, pero Dios ¿cómo lo tomaría? Esa fidelidad que nosotros le tenemos a Él. Bueno, en realidad, pues yo pienso que Dios es un Dios de amor, un Dios que va mucho más allá de nuestro entendimiento humano, ¿verdad? O sea, muchas veces en un matrimonio, en una persona normal, digamos, perdonar una infidelidad es algo muy fuerte, ¿verdad? Para el Señor, nosotros en su supremo amor, estas fallas que nosotros tenemos, estos alejamientos de Él, pues Él los ve como oportunidades para acercarnos a su amor, ¿verdad? Para presentarnos su fidelidad, porque su amor es inagotable por nosotros. Entonces, básicamente, cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Él, es como que volvamos a empezar. Es como que volvamos a empezar la relación. Es como el Señor dice su palabra, que su misericordia y su amor se renuevan cada mañana. Entonces, una vez que nosotros nos volvemos a Él, pues volvemos a empezar esa relación de amor desde cero, sin heridas, sin venganzas que tenga Dios con nosotros, sino que Él lo único que va a tener es amor para nosotros, porque volvemos a empezar esta relación. Amén, qué precioso y qué lindo lo que dice Yoli, que siempre Dios quiere renovar esa relación con nosotros a pesar de que nosotros caemos. Y mira, yo veía que tú mencionabas en la charla, que hace un momento la escuchamos antes del programa y también la vamos a escuchar después, tú mencionabas el desierto y fíjate que yo veía el desierto como algo así como árido, como perdido, como algo así como extraño, pero tú lo enfocas de una manera diferente. ¿Nos puedes hablar de eso, por favor? Sí, en el libro de Oseas, específicamente, pues ese versículo que leíamos en la charla que vamos a ver, dice la palabra de Dios en la que nos enfocamos en Oseas 2:14,
Dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces, cuando uno se pone a pensar en esta figura de el amante llevando a su amada a un lugar a enamorarla, pues pareciera ser que el desierto que nosotros nos imaginamos no sería el lugar idóneo. Sin embargo, el desierto bíblico es también ese lugar donde hemos visto las maravillas de Dios, ¿verdad? Es el lugar donde Dios pudo hacer brotar agua de la roca, maná del cielo. Este lugar del desierto y no es un lugar de castigo, sino que es un lugar solitario, pero donde se pueden ver a veces, y la misma palabra de Dios nos lo dice, cosechas, pastos, manantiales. Es el lugar donde Dios manifiesta su poder. El desierto bíblico es este lugar donde Dios llama a sus hijos para hablarle. Incluso es el lugar donde el mismísimo Jesús se fue a preparar para su ministerio. Entonces es un lugar que puede ser un lugar en la Biblia, un lugar de elección, es decir, que la persona, el personaje de la Biblia decide irse al desierto, o puede ser un lugar como medio de purificación. En este caso, pues es Dios mismo el que la va a llevar a su amada a ese desierto para estar a solas con ella, para estar en un lugar donde no le interrumpan los ruidos. Y muchas veces este lugar de desierto en nuestra vida, pues nosotros mismos lo podemos buscar, nosotros podemos buscar ese momento en el que pues Dios habla en nuestro corazón, o también somos llevados a ese desierto por las circunstancias y situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces la enfermedad, ¿verdad? Alguna situación económica, alguna situación matrimonial, que nos hacen que nosotros estemos doblando rodillas, a solas, buscando las respuestas de Dios. Ese es el desierto que el Señor me ponía. Amén. Mira, y qué lindo que lo que tú dices, que en ese desierto puede ser alguna situación difícil, como tú decías, internet y todo, pero aún allí podemos tener un encuentro bien especial con Dios, ¿verdad? Alejandro, ¿y vos ya has pasado algún desierto? Yo creo que Alejandro ha ido a San Miguel o a Zulután. Pues la verdad es que yo creo que todos en cierto momento hemos atravesado un desierto, pero yo tenía la idea de desierto, algo muy distinto, y como lo mencionaba Robert, o sea, Yoli nos demuestra un desierto muy distinto, un lugar donde estemos solos, prácticamente cara a cara con Dios, ¿verdad? Y me entraba la duda, el Santísimo podría ser un desierto, porque ahí es un momento y es un lugar en el que estás solamente tú hablando con Dios. O sea, sí hay más gente muchas veces en el Santísimo, pero ahí no es tengo a alguien a la par, tengo a alguien atrás. Ahí solo eres tú cara a cara con Dios. Podríamos al día de ahora, bíblicamente, comparar el desierto con el Santísimo. Yo creo que el desierto, más que ser un lugar físico al que nosotros pudiéramos ir, es un lugar espiritual. Es decir, tú puedes estar en un momento distinto de tu vida e ir a visitar al Santísimo, al Señor. Y puedes estar atravesando un desierto en tu vida y realmente ir nuevamente al Santísimo. Y entonces ese momento de intimidad con el Señor delante del Santísimo es parte de este desierto. Ahora, tal vez la comparación que vale la pena hacer es que cuando estamos en un desierto es necesario visitar a Jesús sacramentado, porque efectivamente, como tú decís, es un lugar donde nosotros podemos deleitarnos en su amor y en su presencia en silencio. Pero muchas veces, Alejandro, podemos estar en el Santísimo y en nuestro corazón hay ruido, hay distracciones, hay cosas que nos separan de Dios. Entonces, estar en un desierto espiritual es haber elegido ese momento en el que me voy a dedicar pues a adorar a Dios en mi vida, ¿verdad? Con mi vida. Entonces, es importante que nosotros busquemos esos momentos de adoración al Señor en nuestra vida, donde pueda alejarme
de todos los ídolos que me distraen, de todas las voces que me están hablando, y pueda elegir escuchar la voz de Dios. Amén, Johnny. Y yo tenía una como consulta, bueno, sí, una duda, digamos. Tú mencionabas que así como Jesucristo fue tentado en el desierto por el enemigo, ¿cómo nosotros podemos reconocer, digamos, en nuestro caminar? Porque tú mencionabas esa revelación tan linda que nuestro desierto es la vida que llevamos, ¿verdad? Y la tierra prometida es estar en la gracia de Dios. Entonces, en este desierto que vamos caminando, ¿cómo nosotros podemos identificar las tentaciones del enemigo? Porque muchas veces nos puede tentar con algo bueno que nos aleje de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Y yo creo que por eso es importante, pues, pedirle al Señor ese discernimiento, porque la palabra de Dios dice que Satanás, que Dios reprenda, es un mentiroso. Y cuando miente, dice la palabra, miente como lo que es decir, que sus mentiras parecen verdad. Y nosotros, como humanos, con nuestra inteligencia limitada, le creemos. Entonces, la única forma, dice la palabra de Dios, para que nosotros no podamos caer es orar, ¿verdad? Como le dijo Jesús a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Cuando nosotros estamos alejados de la oración, cuando nosotros estamos lejos de la palabra de Dios, somos presa fácil del enemigo que anda como un león rugiente queriendo devorarnos. Y pues en realidad sí está hablándonos constantemente el enemigo. Recordemos en ese momento en el que le habló a Eva, en el inicio, en el Génesis, que le dijo que si ella comía de ese fruto, iba a ser como Dios, iba a tener todo el conocimiento. Desde ahí comienza esa tentación, comienza esa conversación a decir, pues sí, voy a llegar a ser como Dios. Entonces, muchas veces nosotros también, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida cotidiana, vienen pensamientos y vienen conversaciones directas del enemigo, que no vienen de Dios. La forma de identificarlos, mi hermano, es estar bien orado. O sea, si no estamos nosotros bien orados, en realidad podemos creer que hasta es Dios quien nos ha hablado, porque somos presa fácil. Yo creo que el secreto acá es ser lo suficiente humildes para reconocer que ni por todo el caminar que nosotros hayamos tenido, ni por toda la palabra de Dios que escuchemos, ni por todas las lecturas bíblicas que conozcamos y que conozcamos la Biblia de pe a pa, somos lo suficientemente fuertes de vencer la tentación sin ayuda de Dios. Ni por todas las prédicas que ha dado, ¿verdad? Mira, ni por todas las prédicas, nada. Cabal. Y tú mencionabas algo ahorita sobre la humildad. Y también en la charla hablabas sobre la soberbia, que es lo contrario a la humildad. Y qué interesante que muchas veces, como tú decías en la charla, de que nosotros queremos ser como Dios, como cuando el enemigo tentó a Eva. Y yo me ponía a pensar de que, por los ejemplos que tú dabas, que muchas veces así actuamos, pues que nosotros queremos ser como Dios, ¿verdad, Alejandro? ¿O no? Sí, muchas Alejandro, veces. Mira, tomaste un café o te vas a regalar un café, ya te me estás durmiendo. No, lo que pasa es de que sin darnos cuenta, Roberto, el tiempo se nos fue, el tiempo se nos ha ido, es momento de hacer nuestro primer corte. Pero y rápido, no se sintió, es que el mensaje está bastante interesante, pero ¿por qué no lo acompañamos este primer corte con una bella alabanza? Dinos, ¿qué alabanza nos recomiendas? La alabanza que Dios nos quiere dar en este primer corte es Nadie como tú, de vuelta en ya la han escuchado. Escuchémosla. No, nunca la he escuchado, pues, escuchémosla. Vamos a nuestro primer corte, ya volvemos. Bendiciones.
tus alas, ser cubierto por tu sombra y no bajar de la montaña. Quiero vivir contigo, tú mi Dios, mi fortaleza, mi refugio, en ti confío. Ver tu rostro es mi destino, Señor. Más cerca de mí que yo de mí mismo, en mi vida estás, Señor, aunque a veces de ti me olvido. Que como tú, Señor, quien me libra de la noche, de la red del cazador. Ver tu rostro es mi destino, Señor. Nadie como tu Señor, tú mi Dios siempre conmigo, quien me ama hasta el extremo y se despoja de sí mismo. Nadie como tu Señor, poderoso, eterno Padre. Quiero estar siempre a tu lado, ser tu amigo, siempre amarte. Ver tu rostro es mi destino, Señor. Ver tu rostro es mi destino, mi Dios. Nadie como tu Señor, tú mi Dios siempre conmigo, quien me ama hasta el extremo y se despoja de sí mismo. Nadie como tu Señor, poderoso, eterno Padre. Quiero estar siempre a tu lado, ser tu amigo, siempre amarte. Te amo, te amo, te amo, mi Señor. Te amo, te amo, te amo, mi Señor. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Hey, gracias Alejandro, qué buena alabanza. Voy a escuchar más de él, ya sé que nunca había escuchado. Bueno, y disfrutando aquí de un buen café y de esa linda prédica. Bueno, esa conversación, digamos, con Yoli con respecto a la prédica. Hace un poco veíamos sobre lo que es el desierto, ¿verdad? Entonces, en la charla, Yoli, tú mencionabas algo de, bueno, los frutos del Espíritu Santo, pero también yo nunca había escuchado sobre los frutos de la carne. Incluso, bueno, sí me recordaba de las citas, pero no específicamente lo que hablaba. ¿Nos puedes hablar un poco de los frutos de la carne, Yoli? Sí, claro. Bueno, la charla, que el tema es y me hablará al corazón, pues hablábamos de qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos que ver qué es lo que hay en nuestro corazón, podemos ver también que en nuestro corazón hay, pues, también hay frutos, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros estemos, pues, haciendo en nuestra vida. Entonces, los frutos que también en la misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad?
que son esos frutos de la carne, ¿verdad? Que están en Gálatas 5:19, dice, que hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos y glotones. Casi que de memoria te las podemos. Está buena que tenemos presente, así como los frutos, ¿verdad? Siempre nosotros hacemos un examen de qué tan buena nota tenemos con los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué tan amable soy, qué tan paciente soy. Pero creo que vale la pena también hacernos este examen de corazón, ¿verdad? Qué tan fácil me enojo, ¿verdad? Qué tantos celos tengo, ¿verdad? Cuántas rivalidades, divisiones y partidismos pues yo tengo, la gula, que soy yo, ¿verdad? Siembro discordias, tengo celos, ¿verdad? Son envidias. Entonces son cosas que nosotros pues tenemos que constantemente estarnos examinando. Cuando nosotros hemos dejado de escuchar a Dios, cuando nos está hablando nuestra propia carne, de eso es lo que nos habla. Así es. Mira, y un día vamos a seguir a Alejandro en el carro. Alejandro, te vamos a seguir en el carro a ver cómo te comportas. No. Concentrado, mis manos al frente. Concentrado al bucero. No, que pase mejor. Hay que ser precavido. Y con respecto a lo de la charla, mira, Roberto, había algo que yo le quería preguntar a Yoli. Y es que el mensaje está lindo. No lo vamos a negar que la prédica está lindo, pero me tocaba bastante el corazón, el título. ¿Cómo fue que nació ese título? Dios me habla al corazón. O sea, Dios te habla, pero directamente al corazón. O sea, ¿qué fue lo que te llevó a ti, Yoli? O sea, poner ese título, porque la verdad, tanto el mensaje como el título están bastante hermosos. Bueno, la verdad es que la cita en Oseas 2:14 dice, y me hablará al corazón. Entonces cuando dice, y me hablará al corazón, es la palabra misma de Dios la que lo dice. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces eso, pues es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que nos va a hablar directamente al corazón. Cuando Dios habla directamente al corazón, es cuando nosotros no tenemos dudas de lo que Dios ha dicho. Es esos momentos que estoy segura que nosotros podemos contar con los dedos de nuestra mano, en los que hemos sentido que pues Dios mismo ha dicho una palabra y nos la ha dicho a nosotros y nos ha dado una indicación, ya sea una palabra de aliento o una reprensión, pero que viene directamente de Dios. Es esa palabra profunda, como una espada de doble filo, que dice la palabra de Dios, que nos atraviesa. Amén. Y qué lindo lo que acabas de decir, de que Dios nos habla directo al corazón. Y Dios, como sabemos, Dios nos da órdenes, no nos da como sugerencias. Si tú mencionabas en la charla algo bien importante, Dios nos habla, pero realmente, ¿cuál es la voz que nosotros estamos escuchando? Porque muchas veces Dios nos puede hablar y puede ser a través de una charla, una homilía, sentar en un café con Jesús, por supuesto, pero realmente depende de nosotros cuál voz estamos escuchando. Me acuerdo como la figura del angelito y el diablito aquí hablando, ¿no, Yoli? Sí, y bueno, y efectivamente así es. La verdad es que en todos momentos de nuestra vida, nosotros que estamos caminando, obviamente si salimos de la casa, no hemos orado, no estamos en sintonía con el Señor, no tenemos una vida profunda de oración, nosotros estamos llenos de la carne, ¿verdad? Entonces, sí poníamos ejemplos ahí en la charla de bueno, muchas veces como somos cuando compramos un artículo, ¿verdad? Cuando nos fallan los servicios en nuestra casa, cuando no nos ayudan las personas, no cumplen nuestras expectativas, cuáles son nuestras reacciones y realmente qué es lo que Dios nos dice de cada una de esas cosas. Pero
Ya esas son cosas como superficiales, digamos, para que nos situemos en la forma en que tanto el Señor como en el enemigo o la carne nos habla o el mundo. Pero en las cosas... Bueno, y ahora sí te llevaron el pastel a tiempo, ya no te lo llevan a tiempo. Sí, y cuando nosotros hablamos de las cosas profundas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las cosas profundas, de las cosas que nos están sucediendo en el día a día, realmente, ¿a quién estamos escuchando? ¿Verdad? ¿A quién estamos escuchando en los momentos de enfermedad? ¿Verdad? Cuando estamos padeciendo una enfermedad fuerte. Bueno, ahora hemos tenido muchos hermanos que han padecido de esta enfermedad de COVID. Nosotros con mi esposo padecimos de esta enfermedad. Y yo les compartía en mi testimonio, ¿verdad? Que durante nosotros pasamos esa enfermedad realmente, pues mi corazón estaba débil espiritualmente. Y yo escuchaba mucho la voz del enemigo, la voz que me hablaba de muerte, la voz que me hablaba de soledad, la voz que me hablaba de qué iba a ser yo sin mi esposo. Esa voz y la voz de Dios, yo no la escuchaba. Esa voz que me quería llevar esperanza, que me hablaba de la fe, que me hablaba de la fortaleza. Esa voz yo no la podía escuchar, estaba mi corazón y mi entendimiento nublado. Entonces, muchas veces nosotros pasamos así y podemos pasar las pruebas así. Dios al final muestra su gracia y su gloria, pero como nosotros pasamos esa prueba depende de a quién estábamos escuchando. Si realmente estábamos escuchando la voz de Dios en nuestro corazón. Así es, y ¿cómo se llama? Bueno, como tú dices, para escuchar la voz de Dios es muy importante orarle a Dios. Y aparte de eso también algo que me encantaba en tu charla es lo que tú decías, que la palabra de Dios llega y hace su efecto en cada uno. Qué lindo eso, me encantó. Hay algo bien interesante, la voz de Dios. Yo recuerdo de que en una, no sé si fue en una administración o un pastoreo, no recuerdo muy bien, pero yo le decía a la persona de que hay momentos en los que tú estás en tu oración, pero muchas veces es tu subconsciente el que te habla. O sea, es de saber escuchar quién es el que te está hablando. Luego de tu oración, alguien me decía, luego de que tú oras, quédate callado y deja que Dios te hable. Pero es de tener cuidado quién es el que me está hablando, porque muchas veces puede ser nuestro subconsciente o en realidad es Dios. ¿Cómo podríamos hacer para poder identificar que tenemos que estar bien orados, tenemos que abrir nuestro corazón, o hay que saber cómo pedir? Porque tampoco vamos a llegar a donde Dios y decirle, mira, yo quiero una casa, quiero un carro, quiero viaje. No, o sea, es de esa, porque ahí sí va a ser mi subconsciente el que me va a contestar y me va a decir, mira, saca un préstamo de tanto y hacer tus cosas, pero es mi subconsciente. O sea, ¿cómo? O sea, hermanita, si nos podías ayudar, ¿cómo saber quién es el que me está hablando? O sea, ¿quién me está hablando o a quién estoy escuchando? Yo creo que nosotros desde Redil 1 creo que nos enseñaban algo hermoso que nos puede ayudar, que son las 3 luces, ¿verdad? Las 3 luces que creo que son ese faro que nos puede ayudar a discernir de dónde viene esta respuesta que yo estoy obteniendo, ¿verdad? Las 3 luces son, bueno, no es pecado, es la primera, ¿verdad? Si lo que yo voy a decidir, si lo que yo voy a hacer es o no es pecado. El segundo punto es la palabra de Dios me lo confirma, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Recuerden que la palabra de Dios habla de todo, habla de viajes, habla de préstamos, habla de dinero, habla de comprar casas, habla de construir casas, o sea, la palabra de Dios habla de todo. Entonces me lo confirma la palabra de Dios. Y el tercer punto es las circunstancias lo permiten, ¿verdad? Sí, fíjate que no es pecado sacar un préstamo. La palabra de Dios dice que ahí que si voy a prestar, pues que pague. Entonces quiere decir que sí puedo prestar, pero fíjate que el sueldo no me alcanza. Entonces ya uno de los faros está apagado. Y ahí es donde nosotros vamos a ir discerniendo. Y yo creo que no tenemos que volvernos, Alejandro,
a estar hablando y pensando, bueno, ¿de dónde vino esa voz? O sea, es mía, es de Dios, es de Satanás, porque nos vamos a volver locos. Sino que en realidad es pedirle a Dios mucho discernimiento, ¿verdad? Y pedirle a Dios escuchar su voz. Pedirle a Dios, o sea, dice la palabra de Dios que el que pide recibe. Y cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, yo quiero escucharte a ti, tú vas a escuchar su voz. Lo vas a sentir en tu corazón, no es algo que nosotros con nuestra mente lo podamos explicar, ¿verdad? Creo que las veces que Dios nos ha hablado, nosotros lo podemos recordar claramente porque ha sido, y por eso repito, que nosotros tenemos que tener bien claros esos momentos en los que Dios nos habló, o nos dijo una indicación, o nos dio una promesa que se ha quedado grabada en nuestro corazón, ¿verdad? Y poder pues pedirle a Dios discernimiento de saber si esa palabra pues viene de su corazón. Johnny, ¿y qué consejo le darías a estas personas que nos están escuchando, que están pasando por una dificultad, desánimo? ¿Cómo poder cambiar a esa situación y poder escuchar la palabra de Dios? Porque tú decías que cuando tú estabas pasando tu dificultad, tu prueba, tú prácticamente no escuchabas la palabra de Dios. ¿Qué le podrías decir a estas personas que están pasando una situación difícil? ¿Cómo poder escuchar la palabra de Dios, la guía? Y lo más importante, ¿cómo hacerle caso? Yo creo que durante todos estos meses atrás, pues pasamos varias pruebas en nuestra familia. Entonces, en una de esas también mi esposo pues perdió su trabajo. Y en esa área específica de nuestra vida, en realidad, yo sí escuché la voz de Dios desde un principio. La fortaleza que nosotros teníamos como matrimonio y como estábamos, y como mi esposo me habló y como Dios le habló a él, pues me habló a mí también. Yo no tuve miedo, no tuve temor, no tuve ninguna, por supuesto, sí fue una incomodidad, pero Dios mostró su gloria durante todo y ha seguido mostrando su gloria durante todo ese caminar, pues con mi esposo, con su propia empresa, pues que el Señor lo ha bendecido y nos sigue bendiciendo, pero la diferencia era cómo estaba mi corazón en los momentos en los que llegó los diferentes tipos de pruebas. Cuando llegó la prueba de la enfermedad, que mi corazón pues estaba enferma, estaba cansada, estaba cuidando a mi esposo enfermo, estaban mis hijos enfermos, yo estaba enferma, realmente yo no tenía fuerza. Mi consejo y mi recomendación es si nuestros hermanos que nos escuchan están pasando por un momento así, en el que no tengo fuerzas, pues démosle gracias a Dios que vivimos en comunidad. Entonces usted agarra el teléfono y pida ayuda. Eso hice yo. Yo le hablé a mi pastora, le hablé a una amiga muy querida de nuestro grupo y les dije, mis hermanas, necesito que oren por mí, porque la fe me falta. Y si nos falta la fe, nos falta todo. Y así me sentía yo, quebrada. Me faltaba lo que nunca me faltaba, la fe. Y entonces pedí oración. Y las oraciones, mis hermanos, tienen poder. O sea, la oración de intercesión tiene poder. Entonces, estoy segura que el Señor escuchó esas oraciones. Poco a poco mi corazón se fue fortaleciendo y comencé nuevamente a escuchar, a sentir esperanza, a ver la mano de Dios, a sentir su amor, a sentir su presencia, a reconciliarme con Dios, porque por supuesto había una molestia mía, porque nos enfermamos, porque nos dio tan fuerte, porque no nos pasó como una gripe, como aquella, ¿verdad? Pero a poderme reconciliar con Dios y decirle, Señor, yo acepto eso, acepto lo que tú nos has mandado. Ese sería mi consejo, ¿verdad? Amén. Pidan ayuda. Gloria a Dios. Vaya, ahí tienen mis hermanos. No se queden solos. Acérquense a su parroquia, a la comunidad, ahí pueden escribir y hay gente que les va a responder. Pero bien, se ha puesto tan interesante el programa, pero tenemos que ir a una pausa. Y esta vez yo les voy a recomendar esta linda alabanza que se llama Mi Luz, que es del Ministerio La Señal con John Mascuto. Escuchémosla.
día. Eres la luz que me ilumina mi corazón. Pongo en ti, Señor. Tú eres mi luz y mi amor. Tú eres mi amor cada día. Eres la luz que me ilumina mi corazón. Pongo en ti, Señor. Tú eres mi luz y mi amor. Dios, tú eres mi luz, tú eres mi amor en el camino. Eres mi sol. Dios, tú eres mi luz, tú eres mi amor en el camino. Eres mi sol. Meu amor, todo dia tu és a luz que me ilumina meu coração. Põe em ti, Senhor. Tu és minha luz, meu amor. És meu amor, todo dia tu és a luz que me ilumina meu coração. Põe em ti, Senhor. Tu és minha luz, meu amor. Cielo con mi mano quiero llegar. It's nice every time I put my dream fly. So tight when I pray for you and me I see you God. Hey mom, me llena con tu amor sin preguntar. And I love you, I see you. Gracias Dios mío, wow. Everybody stand up. Yeah, everybody wake up. Todo el mundo con la mano arriba. Todo el mundo arriba. Tú eres mi Dios, mi guía. Tú eres mi Dios, mi vida. Oye. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Bueno, seguimos con el programa. Ajá, Alejandro, ¿qué te pareció la alabanza? Mi luz, mi luz. ¿Cuál es nuestra luz, hermano? Una alabanza que realmente llega como anillo al dedo, como para ir cerrando con broche de oro este programa, ¿verdad? Porque venimos hablando de un desierto y allá al fondo se ve nuestra luz. ¿Saben? Yo quisiera que la hermanita nos explicara algo. Y es que para todos los que nos escuchan en la radio o nos están viendo, sería bueno que nos aclarara un poquito más, remarcar cuál fue ese desierto que usted atravesó, cuál fue el momento en el que usted se vio totalmente sola, pero hubo esa voz y supo escuchar, como ya escuchábamos en su testimonio, supo escuchar la voz de Dios. Hermanita. Bueno, gloria a Dios. Pues como les comentaba, estos últimos meses que hemos pasado el tema de la pandemia, realmente yo creo que yo traté de pues estar muy cerca de Dios, ¿verdad? Y atravesar ese momento en el que pues estábamos solos en casa, encerrados, pues sin poder salir, con nuestros hijos.
pues tratar de acercarnos mucho al Señor. Pero también yo debo reconocer que durante ese tiempo yo me llené mucho de temor y de miedo. Al llenarme mucho de temor y de miedo, pues yo también empecé a escuchar la voz del enemigo a través de las noticias, a través de todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Me llené de temor a lo que podía pasar, temor al futuro, temor a que mis hijos salieran, temor a estar hospitalizada, temor a la muerte. Y mucho de esto, y esto fue a culminar, digamos, con broche de oro, con el hecho de que nosotros pues nos enfermamos. Entonces, una vez que nosotros pasamos esa situación de enfermedad, y como les comentaba, yo pedí ayuda, pues le pedí al Señor que me hablara a Él, que me hablara pues a mi corazón. Yo necesitaba escuchar de su amor, tener una reconciliación con Dios y poder comprender, sin llegar a entender las razones, comprender la razón, la profundidad de su amor para con nosotros. Entonces, pues no tuve otra opción, mis hermanos, que doblar mis rodillas, reconciliarme con Dios y comenzar a pedirle que hablara a mi corazón. ¿Cómo? Bueno, yo tenía durante todo este tiempo el mismo miedo, me había alejado de la Santa Eucaristía. Solamente la recibía vía online, o sea, no me atrevía a salir. Así que fue lo primero que el Señor me dijo. Me dijo la confesión y la comunión. Entonces, cuando uno recibe esa indicación de Dios, tú sabes que no puede venir de otro lado, ¿verdad? Era el Señor quien me estaba mandando a hacer algo que me daba mucho temor. Y cuando fui a ese sacramento de reconciliación, pues yo pude experimentar su paz, pude experimentar esa cercanía que había perdido con Dios, pude experimentar esa presencia nuevamente de Dios en mi vida y poder decir, Señor, yo ya no voy a tener miedo, voy a tener fe. Y comencé pues este proceso y este camino de vencer el temor, de vencer el miedo, de vencer esas circunstancias que me habían mantenido alejada de Dios y poder comenzar a buscarlo. Y así fue y así ha sido, ¿verdad? Ese momento de encontrarme con Jesús, de ver qué es lo que Él me iba a decir de cada una de las circunstancias, cuando mis hijos tenían que regresar al kinder, al colegio, pues ¿qué me hablaba Dios de eso? ¿Dónde iba a estar Dios? ¿Dónde iban a estar sus ángeles protegiendo a mis hijos? Amén. Él pues siempre iba a estar delante de ellos, llenándome de palabra de Dios, de lo que dice la palabra. 1000 caerán a mi derecha, 1000 caerán a mi izquierda, pero el Señor está conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él me lleva a aguas, a arroyos de tranquilas aguas. Llenarme nuevamente de la palabra de Dios, repetir la palabra de Dios de tal forma que de tanto que la repetiera llegara hasta la profundidad de mi corazón, creerla y vivirla, que hiciera su efecto en mí. Eso es lo que yo pues comencé a hacer y fue así como pude salir de esta no sé cómo llamarle, como de este desierto en el que en realidad había estado yo pues buscando de Dios y finalmente lo pude encontrar de la forma correcta. Amén, gloria a Dios, qué lindo testimonio, Yoli, y qué importante el paso que tú diste, que tú dices que tú te reconciliaste con Dios. Mi hermano, si usted por algún motivo se ha alejado de Dios, por algún capricho, por algún deseo que no le cumplió, o quizás porque algún hermano lo ofendió en el grupo, reconcíliese con Dios. ¿Por qué? Porque va a experimentar lo que experimentó Yolanda, que experimentó paz. Llénese de la palabra de Dios. Y ya para ir cerrando, tú mencionabas ciertas cosas, Yoli, que teníamos que hacer para que Dios nos hable a nuestro corazón.
¿qué es lo que le puedes decir a estos hermanos que nos escuchan? ¿Cuáles son esos pasos que tenemos que hacer para poder escuchar la palabra de Dios, para escuchar a Dios en nuestro corazón? Bueno, yo creo que así como les comentaba, lo primero es esa reconciliación con Dios, ¿verdad? Y es algo muy, muy sencillo, ¿verdad? Muy católico, confesarse. Hay que acercarnos al sacramento de la reconciliación. Nosotros como católicos sí podemos tener una oración de reconciliación con Dios, pero el sello lo pone nuestro sacerdote cuando nos da la absolución. Entonces, acercarnos a ese sacramento, recibir esa reconciliación, confesar nuestros pecados y, por supuesto, comulgar, ¿verdad? Recibir el cuerpo de Cristo que nos va a dar la vida. Amén. Ese es el primer paso, confesarse y comulgar. El segundo paso es detenerse a escuchar la voz de Dios. En cada circunstancia de nuestra vida, preguntarme, Señor, ¿tú qué me quieres decir sobre esto? ¿Qué es lo que tú me vas a hablar? No ser impulsivos, no tomar decisiones por impulso, sino escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar? Y el último punto es, así como yo voy a escuchar a Dios, también identificar la voz del enemigo en mi vida. Identificarla, poder saber esto que yo estoy sintiendo, este temor, este miedo, este deseo de venganza, estos deseos de estas envidias, pues esto no puede venir de Dios. Yo lo identifico y lo sé. Amén, así es. Y mira qué lindo lo que tú decías, preguntar, o sea, detenerse a escuchar a Dios. Y en tu testimonio en la charla que oíamos, tú mencionabas que tenías prisa, que no había tiempo, que no quedaba tiempo. ¿Cuántas veces nosotros vamos día a día corriendo y no nos detenemos a escuchar a Dios, verdad? Alejandro, ¿vos te detenés a escuchar a Dios o andás siempre de prisa? No. Siempre corriendo, no. Y fíjense que hay algo interesante con respecto a eso. O sea, no se trata solo de correr, de quiero llegar, y justamente viene algo a mi memoria en este momento, de que cuando yo salgo de trabajar, yo trabajo desde Soyapango hasta Cojutepec, que es un buen tramo de distancia, y yo me vengo en moto, pero antes de salir, mi esposa siempre me dice que tiene miedo a que me pase por las situaciones de andar en motocicleta, ¿verdad? Y créame que antes de salir, justamente antes de salir de la empresa, no se me olvida de pedirle a Dios que sea Él quien conduzca. Y entonces muchas veces se nos olvida por la prisa que llevamos pedir. Igual como mencionaba en Redil, no sé si ustedes recuerdan las oraciones flecha, que es pedirle directamente a Dios lo que queremos, pero no olvidarnos que hay que pedir, porque a veces por ir con la prisa de este mundo se nos olvida nuestra fe. Así como ella lo mencionaba, llegamos hasta perder nuestra fe. Hay una alabanza que dice, si estás perdiendo tu fe, o sea, recordarlo. Y es a lo que nos ha llevado, y recordar igualmente lo que hablábamos en el principio, la fidelidad de Dios. Él no nos va a dejar, aunque nosotros muchas veces se nos olvide, a Él no se le va a olvidar protegernos, a Él no se le va a olvidar de que somos sus hijos, y Él a capa y espada nos va a defender, o no sería así, hermanita. Amén, efectivamente así es, y dice la palabra de Dios que hasta los intentos de oración escucha a nuestro Dios. Hasta esos momentos en los que quisimos orar y ya no se nos dio, pues el Señor los está escuchando, porque Él es todo amor y misericordia. Entonces, lo más que podamos hacer nosotros para buscarlo, Él nos acoge, o sea, yo puedo levantar un dedito y Él pensó que la mano levantó y me sostuvo, porque así es nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, Yoli, por este lindo mensaje y esta linda conversación que hemos tenido sobre tu charla. Una charla increíble en la cual Dios nos va a hablar a nuestro corazón. Y para cerrar con broche de oro, nos gustaría que nos hicieran una oración para ese pueblo que nos está escuchando.
Bueno, gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Señor, te queremos dar gracias por este momento, por todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Gracias, Señor, por cada una de las situaciones que estamos viviendo, mi Dios. Hoy te vamos a dar gracias. Te vamos a dar gracias, Señor, por lo bueno, Señor, por lo que nos gusta, por la salud, por nuestros hijos, por nuestros logros, por nuestros trabajos. Y también te vamos a dar gracias, Señor, por aquello que nos aqueja. Te vamos a dar gracias, Señor, por la enfermedad, por las incertidumbres de diagnósticos que estamos esperando. Te vamos a dar gracias por la incertidumbre económica. Te vamos a dar gracias por el desempleo que pueden estar pasando algunos de mis hermanos. Gracias. Gracias, Señor, por cualquier situación que nosotros estemos pasando, porque estas situaciones nos han acercado a ti. Te queremos dar gracias y te queremos pedir que en estas circunstancias que nos encontramos, tú nos ayudes a escuchar tu voz. Señor, que sea esa voz que calme nuestro corazón, que aquiete nuestra mente. Esa voz que me guíe, que me dé luz, como decía la alabanza, que sea mi luz. Esa voz que llegue a la profundidad de mi corazón y me levante. Hoy te queremos presentar, Señor, a todos nuestros hermanos que pueden estar hoy caídos, Señor, de capa caída, con sus rodillas dobladas, con sus miradas al suelo. Hoy te queremos pedir, Señor, que eleves sus rostros a ti, que podamos verte, que podamos sentirte, que puedan experimentar, Señor, la profundidad y la grandeza de tu amor. Señor, hoy extendemos nuestras manos a ti, como niños necesitados de que nos cargues, que nos lleves y que nos hables. Te queremos pedir que nos hables a nuestros corazones. Señor, que nos ayudes a identificar y a vencer la tentación, que nos levantes y nos llenes de tu amor. Gracias te damos, mi Señor, por este momento. Y gracias te damos, Señor, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y agradecemos también la intercesión de nuestra amada Madre Virgen Santísima, que siempre está con nosotros. Gracias, Madre, por interceder, por estar siempre velando por nosotros. Bendito seas, mi Señor, bendito alabado seas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo. Bueno, gracias, Yoli, por ese lindo mensaje y gracias por acompañarnos en el programa. En la próxima vamos a tener que invitar a Haroldo. Sí, le vamos a invitar. Cabal. Bueno, mis hermanos, se les agradece por haber escuchado otro programa de Sentados en un Café con Jesús y nos esperamos para la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.